La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tiene el privilegio de presentar la exposición de la Palabra de Dios con el pastor Job Ageo Díaz. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Señor, te suplicamos por los discipulados, tú los estás usando porque es tu palabra. Y también te pedimos que nos hables este día, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, úsame, es por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, este día es la prédica número 13. Creo que vamos a llegar ahí como por la número 17. Es la prédica número 7 acerca del Espíritu Santo. Y este día, hermanos, quiero hablar acerca de un tema que hay que hablarlo, hay que tocarlo, hermanos, ¿verdad? Sin temor. Y es el Espíritu Santo y el hablar en lenguas. ¿Cómo se llama el tema de hoy, hermanos? Y hermanos, yo lo que quiero es que seamos una iglesia basados en la palabra, no en las experiencias que hayamos tenido o en las experiencias que otros hayan tenido y que las hayamos heredado, ¿verdad? Yo quiero examinar todo mi cristianismo a la capacidad que Dios me ha dado en base a la palabra, ¿verdad? Y si algo no está en base a la palabra, pues lo desechamos, ¿verdad? Porque lo que nosotros queremos es estar en base a la palabra. Y no hay temor ahorita de que uno pueda hablar o blasfemar contra el Espíritu Santo, porque ahorita lo que vamos a hacer es ver el hablar en lenguas en base a la palabra. Vamos a ver primeramente cuál es el origen del hablar en lenguas en la Biblia. ¿Dónde se originó? En primer lugar, quiero hablar de el contexto. En el Antiguo Testamento, desde Adán hasta Malaquías, nadie habló en lenguas, ¿verdad? Nadie habló en lenguas. Desde Adán hasta Malaquías, Dios fue una etapa que se le llamó el Antiguo Pacto. ¿Cómo se le llamó, hermanos? El Antiguo Pacto. En esa etapa Dios trató con su pueblo de manera diferente a como Dios trató en el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto era exterior. Se daban milagros, se daban portentos, todo, ¿verdad? El Espíritu Santo en ese tiempo, en el Antiguo Pacto, se movía, pero no permanecía dentro de las personas, ¿verdad? Solamente el Espíritu Santo siempre obraba en los corazones de Abraham, el piadoso David, siempre, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no moraba dentro de ellos, es decir, que la obra era así, ¿verdad? Solamente dentro de algunos el Espíritu Santo así trabajaba. Luego Dios prometió, ¿verdad?, que Él moraría no solamente alrededor de nosotros, sino que estaría dentro de nosotros. Y entonces fue así, hermanos, como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cristo hizo milagros como nadie los ha hecho, sanidades como nadie las ha hecho. Pero si usted ve los milagros del Nuevo Testamento comparados a los milagros de Moisés, fueron muy diferentes, ¿verdad? Pablo, Cristo, Pedro nunca dividieron un mar, nunca dividieron un río, milagros así, sino que fueron milagros generalmente en personas, en templos, milagros, sanidades, etcétera, etcétera. Entonces, Cristo
en sus prédicas, en Juan 16, Él prometió que cuando Él se fuera, Él enviaría el Consolador y Él estaría no solamente con nosotros, sino en nosotros, ¿verdad? Ya el Espíritu Santo no trabajaría desde afuera, no trabajaría solo con milagros externos, sino que haría milagros profundos dentro del corazón, formando la imagen de su Hijo en nosotros. Porque el propósito de todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y todos los milagros que han existido es formar a Cristo, formar la imagen dentro de nosotros y que nosotros un día fuéramos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, sucedió de que Cristo dijo, ¿verdad? Que cuando Él se fuera, el Consolador vendría. Y entonces la inauguración de esa venida de ese Consolador por primera vez se dio en Hechos capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Y vamos a verlo, por favor. Anticipándoles, antes de que leamos esos versículos, lo que se dio en Hechos capítulo 2 del versículo 1 en adelante, nunca en ningún lugar se ha dado así como se dio. El Espíritu Santo vino como un viento recio. ¿Cómo qué vino? Hermano, qué precioso. Vino como una llama de fuego que se asentaban sobre las cabezas de los discípulos que estaban ahí, de los 120. Y no solo eso, hubo un estruendo. Y no solo eso, dice que hablaban en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero no eran lenguajes, ¿verdad? Con significado, con traducción, con interpretación. Entonces, queremos ver lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 1. Veámoslo en la pantalla y yo lo voy a estar leyendo ahí. Fíjese lo que sucedió ahí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí va la lista, que son como 16 idiomas. Partos, si quiere cuéntelas, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua. ¿Qué hablaban? O sea, había significado. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir todo esto?
¿Cuántas le salieron ahí? ¿Cuántas lenguas? Como 16, no menos de 16, ¿verdad? La palabra lengua viene del griego glosa, que quiere decir idioma, dialecto, con significado, sujeto a interpretación. O sea, que lo que los discípulos, los 120, hablaron eran lenguajes. ¿Qué eran, hermanos? Lenguajes, ¿verdad? Porque así lo dice en el griego. Lengua, glosa, lengua, idioma, dialecto con significado, sujeto a interpretación. Estoy hablando lo que la Biblia dice, hermanos, ¿verdad? Cualquiera que hable lenguas, en lenguas, tiene que ser glosa, o tiene que ser un idioma que existe, o tiene que ser un dialecto que existe, sujeto a traducción o sujeto a interpretación, ¿verdad? Por eso estamos viendo cuál es el tema hoy en día que estoy compartiendo, hermanos. El Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Así se dio en el original. Y entonces, o sea, si antes, por ejemplo, alguien sanaba a un ciego de nacimiento y abría los ojos y salía corriendo, hoy en día, si hay una sanidad de un ciego, debe de ser igual, hermanos, a esas sanidades. Quiero anticipar algo. En el tiempo del libro de los Hechos, a esa etapa se le llama la etapa apostólica, o sea, la etapa de fundación de la iglesia. Al libro en el tiempo de que se derramó el Espíritu Santo, a esa etapa de la iglesia, hasta el último apóstol, ¿verdad?, que fue Juan o Pablo, a esa etapa se le llama la época o etapa apostólica, o sea, la época de la fundación de la iglesia, o sea, la época de la inauguración de la iglesia. En esa etapa era muy normal, ¿verdad?, las resurrecciones de muertos en las iglesias, y no porque fueran espirituales, sino porque era la etapa de la fundación de la iglesia, la inauguración de la iglesia. Era muy normal, ¿verdad?, ver a ciegos abrir los ojos. Era muy normal, como ya repetí, las resurrecciones de los muertos. Pablo resucitó muertos, Pedro resucitó muertos. Estoy seguro que los apóstoles, incluyendo a Judas, cuando fueron, resucitaron muertos, porque hay cosas que no se escribieron. Era muy normal todo eso. Nuestra época ya no es una época fundacional ni apostólica, sino que es una época ya no de la base de la casa, sino del techo de la casa. Amén, hermanos. Nuestra época es diferente. Yo les quiero hablar sinceramente. ¿Usted ha visto que un cristiano imponga manos hoy en día y alguien resucite? No lo hemos visto, ¿verdad? ¿Ha visto usted que un ciego de nacimiento, pero de nacimiento, ¿verdad?, reciba la vista y diga: yo era ciego de nacimiento? No lo hemos visto. ¿Será porque no somos espirituales? No, es porque hoy es otra época.
Ya el énfasis del Espíritu Santo no está en lo exterior, sino, ¿a dónde, hermanos? En los nuevos corazones. Ahora, no debemos de decir, ¿y por qué es que nosotros no nos parecemos a Moisés? ¿Por qué nadie abre un mar hoy? ¿Por qué es que nosotros, dónde están los milagros de Elías que no se ven? ¿Dónde están, verdad? ¿Dónde están los milagros de Pedro, que a la sombra de Pedro? Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y no frustrarnos, porque Pedro, al igual que yo, era humano, al igual que Elías era humano. Eran hombres como nosotros, hermanos, sujetos a pasiones. A ellos les pegaba el deseo a veces de suicidarse, ¿verdad? De cortarle la oreja a otro. Hermanos, no eran superhombres, eran como nosotros. Entonces, hermanos, ¿verdad? En esa época la iglesia debe de entender que así, por eso Dios, en la inauguración de esa época, hubieron lenguas, glosas, pero eran idiomas, eran lenguas, ¿verdad? Genuinos idiomas, sujetos a traducción, sujetos a interpretación, porque en ellos había, digamos, la verdad de Dios. Ahora, en la época apostólica, Dios se manifestó así porque no se había terminado de escribir el canon de la Biblia, toda la Biblia. Entonces Dios quería establecer eso. Por esa razón, hoy en día, y yo voy a enseñar sobre eso, no hay apóstoles. Amén, hermanos. No hay apóstoles, ¿verdad? Desde la época de Juan hasta, digamos, la época nuestra, la iglesia se mantuvo, hermanos, respetando las sagradas escrituras. Martín Lutero, Calvino, Crisóstomo, Clemente, hombres de Dios, hermanos, nunca se llamaron apóstoles, ni se dejaron llamar apóstoles, porque ellos sabían la palabra. ¿Entienden, hermanos? Porque ellos luchaban contra las concupiscencias de altivez. Hoy es muy normal, ¿verdad? En las iglesias llamarse profetas y apóstoles, pero esos son dones de Cristo que han cesado, porque el profeta tiene que hablar así como habló el profeta Isaías, sin falla, ¿verdad? Sin falla. No tienen que fallar. Isaías no falló en la profecía. Todo el libro de Isaías fue íntegro, y nos hemos dado cuenta que no es un 99% que es verdad, es el 100% que es verdad. Así que cualquiera que se diga profeta ahora debe de ser 100% profeta, y no los hay. Debe de ser 100% apóstoles con las mismas señales de Pablo, y no los hay, ¿verdad? Así que la iglesia debe de estar fundada. Todo lo que yo estoy diciendo ahorita está quedando escrito para poder hacer como un librito para las casas de oración y aún para la iglesia, para que nosotros podamos entender. Amén, hermanos. Entonces, otro lugar donde se dio la manifestación inaugural de el derramamiento del Espíritu Santo con una señal así, ¿verdad? Con una señal así. O sea, no es que hoy en nuestra iglesia no se da el derramamiento del Espíritu Santo, pero ya no es con esas señales, porque esa señal era señales inaugurales, ¿verdad? Señales que habían sido profetizadas aún en la ley. En lengua extraña hablaré a este pueblo, dice, y aún así no me oirán. En Hechos capítulo 10, versículo 44. Veámoslo, por favor. Hechos capítulo 10, versículo 44. Pedro está en la casa de ¿quién, hermano? De Cornelio. ¿Cornelio era judío o era gentil? Gentil. Dios quería derramar
también ahí el Espíritu Santo en la casa de Cornelio para mostrar otra inauguración. Y era que la pared intermedia entre judíos y gentiles caía. Ahora Dios ahí iba a manifestar también las lenguas, lo mismo que manifestó en Hechos capítulo 2, versículo 4, porque era una época inaugural, una época fundacional. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué dice, hermanos? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Eran inconversos, hermanos. Y los fieles de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo entendieron ellos que se había derramado? Porque los oían que hablaban, ¿en qué dice? En lenguas, y que magnificaban a través de esas lenguas a Dios. La palabra lengua ahí es la misma palabra que se usa en Hechos capítulo 2, versículo 4. Es glosa, que quiere decir lengua, idioma, dialecto con significado sujeto a interpretación. Hay otro versículo que aparece en Hechos 19, versículo 6. Y usted dirá, usted predicando esto en medio de los oyentes que nos oyen hoy. Pero los oyentes que están con nosotros deben de saber que nosotros estamos procediendo bíblicamente, ¿verdad? El por qué en medio de nosotros no hablamos en lenguas. Hechos 19:6. Habían unos discípulos de Juan que no habían oído las enseñanzas de Jesús, y entonces Dios tenía un propósito con ellos, y Pablo los encuentra y les dice, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos dijeron, ni sabemos. Y en el versículo 6 dice que, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿qué pasó, hermano? Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban, ¿qué? Lenguas. Y no solo hablaban en lenguas, sino que algunos de ellos recibieron el don para ¿qué, hermano? Pero profetizar era traducir lo que ellos hablaban. Y otro pasaje, hermanos, que nos habla y no lo vamos a ver es en 1 de Corintios capítulo 12, capítulo 12, 13 y 14. En todos esos capítulos Pablo usa la misma palabra, glosa, 13 veces. 13 veces. Si usted quiere la busca en su casita. Ahora, desde la época de que murió Pablo y el último apóstol, Juan, desde esa época hasta antes del 1901, desde la época de Juan, desde que murió el último apóstol hasta 1901, hay testimonio que la iglesia no habló en lenguas, sino que nuestros padres entendieron que las lenguas habladas, pero lenguas así, ¿verdad?, fueron dadas con un propósito, y era el propósito inaugural, fundacional de la iglesia. Pero desde el año de 1901 para acá han surgido, ¿verdad?, ha resurgido nuevamente el hablar en lenguas. Y la próxima prédica vamos a estar ahondando más en esto, ¿verdad? Y ahí surgió lo que se le llama el pentecostalismo. ¿Qué
¿Qué surgió ahí? O carismatismo, ¿verdad? No vamos a decir cuál es la diferencia por ahorita, pero sí en la próxima vamos aún a mencionar las iglesias que surgieron de ese movimiento, ¿verdad? Pentecostal, que abrazaron, ¿verdad? Desde ahí el hablar nuevamente en lenguas. Pero quiero aclararles, no son lenguas como las que se hablaron en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4. No son lenguas como las que se han hablado en el capítulo 10 del libro de los Hechos. No son lenguas como las que se hablaron en el capítulo 19 del libro de los Hechos. No son lenguas como las que se hablaron en el capítulo 12, 13 y 14 del libro de Primera de Corintios. No. Lo que hoy se habla se llama glosolalias y galimatías. ¿Qué es la glosolalia? Se lo voy a decir. Glosolalia, le voy a hacer como una manera de ¿qué es glosolalia? Es un palabrerío que no tiene significado. De acuerdo con los lingüistas, es la vocalización fluida de sílabas sin significado comprensible alguno. En algunas creencias, como en el cristianismo, donde a esa práctica se le conoce como el don de lenguas, a tales sonidos se les considera un lenguaje divino, pero no según la Biblia. Es como que yo dijera ahorita la 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 la. ¿Qué dije, hermano? La 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 la. ¿Entiende, hermano? Re, 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 re. Y eso es fácil de poderlo imitar o de poderlo transmitir a otro y decir, ese es el don de lenguas. ¿Entiende por qué estoy enseñando esto, hermano? ¿Verdad? Esas son glosolalias, ¿verdad? La glosolalia son palabras que se repiten, que no tienen significado. Tradúzcame, la 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 la. No hay traducción. Y el que traduzca está mintiendo. El Espíritu Santo dice, no, porque no está interpretando correctamente, porque está hablando glosolalia. Y usted, hermano, ¿no tiene miedo? No, porque estoy en base a la palabra. En base a la palabra. Y el hablar glosolalia a nadie hace más piadoso que otro, pero sí corre el peligro de hacerlo jactancioso más que otro, más altivo que otro, porque dice, yo hablo lenguas y vos no hablas en lenguas. Seguí buscándolo. No, eso no se busca. Eso fue algo que se dio en aquel tiempo. Fíjese, la palabra galimatías es un término usado para describir un lenguaje complicado. Un lenguaje, ¿cómo, hermano? Complicado y casi sin sentido. Embrollado, lenguaje oscuro por la impropiedad de las frases o por la confusión de las ideas. ¿Entendemos, hermanos, cuál es la diferencia entre lengua, glosa, que se dio en el libro de los Hechos como inauguración de la iglesia, como fundación de la iglesia, y lo que se da hoy en día, hermanos, en el pentecostalismo, que son glosolalias y galimatías? ¿Entendemos la diferencia, hermanos? Ahora bien, ¿cómo estamos como iglesias hoy en día? Y no vamos a condenar eso. Por eso nosotros en nuestra visión o en la declaración de propósito que hemos vuelto a hacer, hemos puesto que una iglesia cristiana por la gracia de Dios, ¿cómo dice? ¿Cuál es? Glorificar a Dios siendo una iglesia bíblica. Siendo una iglesia bíblica. Un día vamos a pasar 3 mensajes solo de eso. Siendo una iglesia bíblica. Queremos ser una iglesia bíblica, que no nos dejamos ir por las emociones
o porque alguien salió hablando en lengua y vamos a seguir a recibir eso que él recibió. No, vamos a discernir si lo que él recibió fue una lengua de verdad, ¿verdad? Y si lo que él recibió fue un lenguaje de griego, que así fue, entonces, pero ese es un milagro que ocurrió, no es que habló en lenguas. Porque se da en el campo misionero, hermanos, en Persia, en otros lugares donde uno está predicando y de repente sale, pero son milagros que suceden. En Haití hay milagros que suceden, ¿verdad? Porque el tiempo de los milagros no ha pasado, ¿verdad? Aunque ya no como don, pero los milagros, Dios no es cesacionista, Dios no ha cesado, hermanos. Ahora, ya vimos por ahorita ¿cuál es el origen del hablar en lenguas en la Biblia? Ya lo vimos. Ahora vamos a ver cuál fue el propósito del don de lenguas en el tiempo de la fundación de la iglesia. ¿Con qué propósito Dios permitió el don de lenguas? Pero lenguas, ¿verdad? No glosolalias ni galimatías, sino lenguas. En primer lugar, se demostró que una transición se estaba llevando a cabo del antiguo pacto al nuevo pacto. Y como tal, el don de lenguas en los creyentes sirvió como una señal para el incrédulo Israel. ¿Por qué Dios permitió el hablar en lenguas, el don de lenguas en el tiempo del Nuevo Testamento? Fue como una señal, una transición del antiguo pacto al nuevo pacto, y como especialmente una señal, ¿a quién, hermanos? Al incrédulo Israel. En primer lugar, ahí está, Primera de Corintios 14, 21 al 22. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Versículo 22. Así que las lenguas, pero lenguas con significado, no son glosolalias ni galimatías. Así que las lenguas son por señal. ¿Por qué, hermanos? No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Un ejemplo. ¿Qué sucedería si viene un grupo de personas oyentes? Por ejemplo, toda esta parte son oyentes. Por ahorita ustedes son oyentes. Entran ustedes y todos acá, pero desde ahí, de donde está el hermano hasta allá, comenzamos a hablar glosolalias y galimatías. Todo, pero a coro, levantando las manos. Ustedes son inconversos. ¿Qué dirían ustedes? ¿Que estamos? Raro eso. Y no vuelvo a ir. Porque una persona cuerda, ¿verdad? Una persona que usa la razón, usa el sentido y el discernimiento común que Dios le ha dado. Míreme, el hermano MacArthur cuenta una experiencia, que él se estaba ganando a una familia para Cristo, y su esposa había trabajado ahí, y un día, ya el día que les iban a invitar, otro hermano de otra iglesia donde todos hablaban glosolalia y galimatía, lo invitó primero. Dice que
Cuando esa persona llegó y oyó a todos hablando glosolalias y galimatías, se fue. Y cuando el hermano llegó y le dijo, vamos a ir a la iglesia, no, le dijo, ustedes son los mismos, le dijo. No vuelvo a ir a una iglesia así. Entonces, hermanos, pero ¿qué sucedería? Pongamos el ejemplo contrario. Todos ustedes son japoneses. ¿De dónde son? Japoneses. Aquí nadie sabe japonés. Y de repente, alguien acá, en lo que estamos adorando, ¿verdad? Yo ni sé cómo suena el japonés. En lo que estamos orando, alguien alza la voz en japonés. Y ustedes entendieron el japonés y entendieron que lo que habló fueron las maravillas de Dios. Que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Que es el Dios que hizo el cielo y la tierra. Que es el Dios que hizo todo lo que existe. ¿Qué dirían ustedes, hermano? Si ustedes son japoneses, ¿qué dirían? ¿Dirían que estamos locos? Ustedes dirían, Dios está en medio de ellos. Porque estos son galileos, no. Son garroberos. Son garrobos. Son migueleños. Y estos no saben japonés. Y habló en perfecto acento. Dios está con ustedes. Quiero saber más de ese Dios. Entonces es como una señal al incrédulo. ¿Se entiende, hermanos? Ahora, no que no pueda suceder eso, pero eso se da esporádicamente. No lo andamos buscando, no andamos imponiendo manos para que suceda, porque señales se dan, pero no para buscarlas, sino para que se acompañen. Pero entendamos, hermanos, la época en la cual estamos viviendo. Es una época no de inauguración, sino una época fundacional. Amén, hermanos. Entonces, otro propósito secundario para la iglesia fue la edificación de los creyentes. Primera de Corintios 12:7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Ahí incluye las lenguas. Para provecho. ¿Para qué, hermano? Para provecho. Cuando el don de lenguas se utilizaba fuera de la iglesia, era una señal que autenticaba el evangelio. Pero cuando se usaba en la iglesia el don de lenguas, era para la edificación. ¿Para qué se usaba, hermanos? El don de lenguas proporcionó otra manera de que Dios se revelara su verdad. Es decir, su palabra escrita antes que el Nuevo Testamento se completara, al igual que la profecía, ¿verdad? Por eso, en la iglesia fundacional, en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, existían todos esos dones. Don de lengua con interpretación, donde servía para confirmar la verdad o para terminar el canon de la verdad, ¿verdad? Para terminar. Entonces, así era en ese tiempo. Por eso, la profecía cesó. Porque ahora tenemos la palabra profética más segura. Amén, hermanos. Cuando alguien profetiza algo así, pueda que pegue a veces, pero a veces no pega. Yo tengo mejor la palabra profética más segura. La profecía se terminó porque ya la profecía está en este libro. Los apóstoles se terminaron porque el propósito de los apóstoles fue fundacionar, poner el fundamento de la iglesia, lo mismo que los profetas. Una vez ellos pusieron el fundamento de los apóstoles y profetas, ahora solamente existen los ministerios de pastores, evangelistas y
ya no para ponerle fundación, no, es para poner las paredes y para poner el techo, ¿verdad? Esos son los ministerios que están hoy en día. Y cualquiera que se crea profeta, cualquiera que se crea apóstol, sin temor a duda, está fallando a la palabra de Dios y es un falso. Así es, hermano, así debemos de verlo, porque ya fue terminado esos ministerios. ¿Cómo funcionaba el don de lenguas en la época de los corintios? Mire, por favor, compare lo que yo voy diciendo con lo que es ahora en día los grupos, ¿verdad?, que han abrazado esto. Fíjese bien, Primera de Corintios 14:26 habla de cómo funcionaba el don de lenguas en el tiempo de los corintios. Dice el capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene, ¿qué dice? Lengua, o sea, el don de lengua. Tiene revelación, tiene interpretación de esas lenguas. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, o sea, no son todos. Y por turno, o sea, no es que toda la iglesia se levantaba a hablar en lenguas, no. Pablo por eso les dice a los corintios, no sean niños, no sean niños. Si hay lengua, porque Pablo está corrigiendo esos problemas que se daban ahí. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, y uno interprete. ¿Ve lo que la palabra dice ahí? Interprete, hermanos. ¿Qué es interpretar? Traducir, ¿verdad? Y si no hay intérprete, ¿qué dice? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas, acuérdese que estamos hablando de la iglesia de los corintios. Asimismo, los profetas, o sea, los que profetizan, hablen 2 o 3. Y los demás, ¿qué dice? Juzguen, paren las orejas. Y si algo le fuere revelado a otro, que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora, veamos el orden que Pablo establece en el uso de las lenguas en estos versículos en la iglesia de los corintios. Pablo los ordena y le dice, así van a ser. Número 1, no más de 3 personas deben hablar durante el servicio de la iglesia. No más de 3 personas. Ellas deben de hablar una a la vez, no todos al mismo tiempo, sino uno a la misma. Y acuérdese que debe de ser lenguas, ¿verdad? Glosa, no glosolalias y galimatías. Su mensaje precisa ser traducido para la edificación de la iglesia. Su mensaje está sujeto a traducción. Si nadie era capaz de interpretar, si no había un intérprete ahí que supiera el japonés, el persa, el babilonio que estaban hablando, ¿qué debía de hacer? Callarse. Si nadie es capaz de interpretar, debe permanecer en silencio. Si en las iglesias se respetara o se siguiera este orden de hoy en día, estas estipulaciones
se terminaría con la mayor parte de la falsificación de hablar en lenguas modernas de hoy en día. Amén, hermanos. Si solamente se comparara, ¿verdad?, esos versículos que yo leí con el mover moderno, falso, de hablar en lenguas de hoy en día, hermano, si fuéramos humildes y decir, bueno, en primer lugar, no son glosas, sino glosolalias, las que se hablan hoy en día, ¿verdad? Galimatías, frases sin ningún significado. Entonces, callémonos y mejor mencionemos palabras inspiradas en los Salmos, palabras inspiradas, escritas en el Nuevo Testamento. Mejor cuando alcemos las voces, ¿verdad?, alabemos al Señor con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, pero que están escritos y que al oyente, al oírlo, oye las maravillas del Señor y no se queda confundido. Amén, hermanos. Entonces, es urgente que la iglesia tenga discernimiento hoy en día. Usted, si ve la televisión, es muy normal los predicadores, ¿verdad?, en medio de su mensaje hablando glosolalia o galimatía. ¿Para qué, hermano? Para nada, hermano. Para confusión de los oyentes. Porque una persona acuerda, dice, ¿y cuál es el propósito de que habló esa palabra? ¿Quién le interpretó? ¿Qué palabra fue? ¿Verdad? ¿Qué idioma fue? Entonces mejor debería de esa persona de callar en esa área, pero cuesta ser humilde hoy en día. Ahora, quiero poner un ejemplo antes de terminar de cómo funcionaba el don de lenguas en una iglesia apostólica en aquel tiempo. Voy a poner un nombre que no es un nombre, sino un nombre de aquellos de por allá. Esta historia es como hecha para mencionar algunas verdades. El hombre se llama Plinio. ¿Cómo se llama? Habiendo nacido y crecido Plinio, personaje hipotético, en el siglo I, en la ciudad de Corinto, su idioma natal es griego. Al escuchar y obedecer al evangelio predicado por Pablo en aquella ciudad, bautizándose para perdón de los pecados, Hechos 2:38, él es añadido por Cristo a la iglesia. El nuevo cristiano Plinio crece en la fe, mostrándose plenamente comprometido y responsable. Andando el tiempo, el apóstol Pablo le impone manos para que reciba el don sobrenatural de hablar en lenguas. ¿En qué época se imponían las manos y se recibía el don de lenguas, hermanos? Era la época de la inauguración, la época fundacional de la iglesia. Espero que entendamos eso. Impartiéndole el Señor a Plinio el don sobrenatural de hablar en lengua, y la lengua que él recibe es la lengua persa. Al instante Plinio puede hablar perfectamente esa lengua cada vez que ora, completamente extraña para él, sin haberla estudiado jamás, con buen acento, sin errores gramaticales. Al llegar a Corinto, cualquier persona de habla persa, Plinio puede hacer uso de su magnífico don divino para predicarle el evangelio. También podría salir en viaje evangelístico a las tierras orientales, donde persa es la lengua natal de los habitantes, aprovechando su poderoso don para anunciar sin impedimento lingüístico alguno las maravillas de Dios, tal como apareció en Hechos capítulo 2 versículo 11. Ahora bien, Plinio recibe el don de hablar persa, pero no el don de interpretarla. Tampoco puede interpretarla. Se sobreentiende, ningún otro miembro de la congregación en Corinto puede haber tenido algún hermano el don espiritual de interpretar persa. Plinio hubiese podido dirigirse a la congregación de Corinto mediante el intérprete
Dadas esas circunstancias, Plinio no debería anunciar en voz audible palabra alguna en persa en la iglesia, sino estar callado. ¿Cómo debe de estar callado? ¿Cómo debe de estar Plinio, hermanos? Porque no hay intérprete. Puede pedir, sí, en oración poder interpretarla un día, pero ha de guardar silencio en la iglesia hasta no recibir de Dios una respuesta positiva. También existe otra opción al saber que hable para sí mismo y para Dios. Es decir, que no hable persa en voz audible, sino calladamente en su espíritu. Hemos aprendido, hermanos, esta mañana, ¿verdad? Yo sé que en la iglesia acá no hay tanto problema, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Sé que desde que la iglesia se fundó acá, mucho se ejerció esa influencia, ¿verdad? Antibíblica, pero, ¿verdad? Tenemos que fundar la iglesia en lo que es la palabra. Ahora, vamos a continuar en la próxima con la pregunta: ¿continúa activo el don de lenguas hoy en día? Eso es lo que vamos a ver en la próxima, si el Señor lo permite. Pero yo quisiera como hacer una recomendación a toda la iglesia, ¿verdad? A la iglesia, a la que ya es nacida de nuevo. Quiero hacer una recomendación. Iglesia, óyeme bien. ¿Cuál será tu actitud cuando veas grupos totalmente lejos de las escrituras en esta área? Voy a hacer nuevamente la pregunta. Iglesia, ¿cuál será la actitud tuya cuando veas a grupos totalmente lejos de las sagradas escrituras en esta área que hemos enseñado? Bueno, una actitud puede ser de ignorancia, que es mala, y de decir: wow, cómo hablan en lenguas en esta iglesia y nosotros nada. Qué carnales somos. Wow, qué iglesia tan chiquitita, pero qué fogosa, mire, todos hablando en lenguas. No, tú estás en ignorancia. Tú tienes una actitud de ignorancia, porque yo te he enseñado la palabra. No aceptes cosas que vayan en contra de la palabra. Puede ser que tengas una actitud de ignorancia, o como ya recibiste la palabra y recibiste entendimiento, pero no tienes mucha humildad, pueda que tu actitud sea de soberbia, de burlarte, ¿verdad? Porque la soberbia lleva a burlarte, a menospreciar a otro, porque a ti te es muy claro. Entonces, o puede haber una actitud de ignorancia o una actitud de soberbia, o puede haber en ti una actitud humilde y compasiva, y de decir con humildad: esto no es bíblico, porque la Biblia dice. Amén, hermanos. Va a venir el apóstol tal, no voy a ir. Va a venir el profeta tal, no voy a ir. No me voy a dejar imponer manos para recibir el don de lenguas, porque no está en la palabra en nuestros días. Amén, hermanos. Pero con humildad, ¿verdad? Hay un hermano en San Salvador que es muy humilde, y aún él recomienda a la misma iglesia, y él les dice, por A o B motivo, les dice: si ustedes van a emigrar de esta iglesia, por A o B motivo. Él es muy humilde. Él aún les dice, les nombra iglesias, ¿verdad?, donde pueden ir. Son iglesias sanas, iglesias sanas. Entonces, hermanos, oremos por la tercera, que Dios nos dé una actitud humilde y compasiva. Cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús,
ruego primeramente a mi vida, Señor, que me des una actitud humilde, que quites toda ignorancia de mí primero, toda soberbia, porque el conocimiento muchas veces se envanece cuando no va acompañado del amor. Señor, danos una actitud amorosa, una actitud humilde, que adorne, porque nosotros también hemos andado en otros tiempos por estos caminos, Señor. Gracias por tu revelación, por la palabra escrita. Muchas gracias. Te alabo y te bendigo. En el nombre de Jesús. Guarda tu iglesia. Guárdala en el nombre de Jesús. Amén. Querido oyente, querida persona que no estás reconciliada, me estás oyendo, ¿verdad? ¿Sabes cuál es la señal de que el Espíritu Santo visita a una persona? ¿Sabes cuál es la señal de que el Espíritu Santo genuinamente está visitando a una persona? Te voy a mencionar un versículo que se encuentra en Juan 16, 7 al versículo 9, al versículo 11. Juan 16, versículo 7 al 11. Jesús habló. Y dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, ¿quién es el Consolador, hermanos? Es el Espíritu Santo. El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, o sea, cuando el Espíritu Santo viene a una persona, lo primero que hace es convencerá al mundo de pecado. ¿De qué lo convence? Lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y luego dice: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ponme atención, por favor. Querido oyente, lo primero que el Espíritu Santo hace, suponte que el Espíritu Santo venga hoy a tu corazón. ¿Qué es lo primero que el Espíritu Santo hace? Te convence. Convencer significa, viene de convicto, te hace un convicto. ¿De qué te da convicción? Del pecado de incredulidad. La persona que está lejos de Dios es incrédulo. La persona que está lejos de Dios, tú que estás lejos de Dios, tú eres un incrédulo. Yo sé que tú crees, pero tú crees así como cree el diablo. Dice que el diablo cree, pero no le obedece a Dios, no se entrega a Dios. El diablo no entrega su vida a Dios. Su creer es vano. El diablo es un incrédulo. Querido oyente, con todo el respeto que tú te mereces como ser humano, tú eres un incrédulo. Si tú creyeras, ya estarías rendido a los pies de Cristo. Si tú creyeras, fueras sensible a obedecerle. Los que no se han bautizado, creo que están casi en el mismo nivel. ¿Tú por qué no te bautizas? Porque no crees, eres un incrédulo. No eres sensible a obedecerle al Señor, a ordenar tu vida para con Dios.
Tú crees así como cree el diablo y le teme, porque un día va a ir al infierno. Pero yo te quisiera animar, querido oyente, que no seas un incrédulo, sino un creyente de verdad. Un creyente reconciliado, un creyente entregado, un creyente comprometido con la iglesia. Cuando el Espíritu Santo visita a una persona, no solamente le da convicción del pecado de incredulidad, sino que también le da convicción al pecado de justicia propia. ¿Sabes? Cuando uno no se entrega a Cristo, muchas veces es porque confía en que algo bueno has hecho tú, que no eres tan malo como los demás. Dice, no, yo no soy tan malo, yo no soy ladrón, yo nunca he violado, yo nunca he fumado, yo nunca he hecho esto, lo otro, incluso soy mejor que muchos creyentes lenguas largas. Nosotros vivimos mejor que nuestros vecinos que van a una iglesia y que ayunan y que oran. Pero eso es justicia propia, ese es pecado de justicia propia. Si te compararas con la justicia de Cristo y si el Espíritu Santo te redarguyera de ese pecado de justicia, tú dirías, wow. Un hombre dice que una vez creía que tenía la túnica bien chelita, porque tenía la túnica más chelita que todos los demás. Y una vez un hombre le dijo, vaya, compárela con la nieve. Y la fue a comparar con la nieve y vio que la túnica estaba curtida. Compara tu justicia con Cristo. No debes de confiar en tu justicia, porque más de alguna mancha de tener, más de algún mal pensamiento, más de alguna mala mirada, más de alguna lascivia, más de algo malo tiene tu túnica. No confíes en tu justicia propia, la propia. Confía en la justicia de aquel que derramó su sangre por ti. Esa sí es sin mancha. Hoy puede ser un día en que puedes confiar en Él, que puedes confiar en la justicia de Él. Yo aparto este tiempo para ti porque me interesa tu alma. No quiero cerrar así, no. Me interesa tu alma. Tengo carga, tengo compasión por el no reconciliado, porque he visto a personas morir después que les he predicado. Y me he lamentado no haberles insistido, no haberles explicado bien. Así que persona no reconciliada, persona oyente que ha venido, nosotros te amamos. Pero hay un Salvador que sangró, que quiere salvarte este día. ¿De qué otro pecado convence el Espíritu cuando viene del pecado de juicio? ¿Sabes, querido oyente, que toda persona que está lejos de Dios está bajo el juicio de Dios, al igual que Satanás? Toda persona que no está reconciliada, toda persona que está lejos de Dios, no es que está neutral, no, pertenece a Satanás. Le pertenece. Yo una vez tenía un gato que le encantaba comer cucarachas, pero 5 minutos antes de comérsela jugaba con ella y la cucaracha se iba y le salía adelante, y después esa cucaracha tronaba en los dientes del gato. ¿Sabes por qué Dios no ha permitido que Satanás te destruya? Porque Él tiene un propósito con tu vida. La vida no reconciliada, alejada de Dios, está como esa cucaracha en las manos de ese gato amarillo que yo tenía. Hoy puede ser el día que reacciones tú por el Espíritu y digas, no, ya no voy a andar lejos de Dios, quiero estar con Dios. La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tuvo el privilegio de presentar la Palabra de Dios. Estamos ubicados en calle Hermanos Marista, pasaje Azucenas, número 36, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, al interior de la Escuela Cristiana Oasis. Para mayor información, puedes contactarnos a los teléfonos 2660-5494 o al celular 7516-8322. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación.